Si alguna vez sentiste que percibes cosas que otros no, que sabes algo sin poder explicarlo, o que hay algo dentro de ti que todavía no estás usando, entonces lo que estás a punto de escuchar puede cambiar completamente la forma en la que te entiendes a ti mismo. Porque lo que muchas personas llaman intuición, sensibilidad o incluso confusión, podría ser el inicio de un despertar mucho más profundo. Y no es algo raro ni reservado para unos pocos. Es algo humano. Algo que siempre estuvo ahí. El problema es que nunca te enseñaron a reconocerlo. Desde pequeños aprendemos a confiar en lo visible, en lo lógico, en lo que se puede medir. Se nos entrena para ignorar lo que no encaja en ese marco. Para desconectarnos de lo que sentimos si no tiene una explicación inmediata. Y sin darte cuenta, empiezas a apagar partes de ti. Pero esas partes no desaparecen. Se quedan en silencio. Esperando. Esperando el momento en el que empieces a notar que algo no encaja del todo. Que hay situaciones donde sientes más de lo que puedes explicar. Que percibes cosas antes de que ocurran. Que hay ambientes que te afectan sin razón aparente. Ese momento no es casual. Es el inicio. Y aquí es donde aparece una de las mayores confusiones. Porque cuando esto empieza, no se siente como algo claro o poderoso. Se siente como duda. Como sensibilidad. Como algo difícil de entender. Pero lo que realmente está pasando es que tu percepción se está expandiendo. Los llamados dones espirituales no son habilidades sobrenaturales como las que muestran las películas. Son formas más profundas de percibir la realidad. No reemplazan tus sentidos. Los amplifican. No rompen la lógica. La complementan. Son extensiones naturales de la conciencia humana que han sido ignoradas durante mucho tiempo. La intuición, por ejemplo, no es algo místico. Es una forma directa de saber sin pasar por el análisis. La sensibilidad a los ambientes no es debilidad. Es percepción. La empatía profunda no es un problema emocional. Es una capacidad de conexión que, bien entendida, se vuelve una herramienta poderosa. El punto es que todo esto ya está ocurriendo dentro de ti. La diferencia no está en tener o no tener dones. Está en reconocerlos o ignorarlos. Pero si esto es tan natural, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué la mayoría de las personas no lo experimenta de forma clara? La respuesta no es falta de capacidad. Es interferencia. Vivimos con una mente llena de ruido constante. Pensamientos que no se detienen, estímulos que no paran, distracciones que ocupan todo el espacio interno. Y en medio de ese ruido, lo sutil no puede percibirse. También vivimos desconectados del cuerpo. Pasamos la mayor parte del tiempo en la cabeza, pensando, analizando, proyectando. Pero muchas de estas percepciones comienzan en el cuerpo, como sensaciones físicas que pasan desapercibidas si no estás atento. A eso se suma algo aún más profundo. El miedo. No el miedo a lo espiritual, sino el miedo a sentir, porque abrir la percepción no solo te conecta con lo que es cómodo. También abre la puerta a emociones que quizás has evitado durante mucho tiempo. Y entonces, sin darte cuenta, bloqueas. No porque no puedas, sino porque tu sistema intenta protegerte. También está la necesidad de control. La mente quiere entender todo, clasificar todo, explicarlo todo. Pero estas percepciones no siempre siguen una lógica lineal. Y eso genera resistencia. Y finalmente, está la programación que recibiste durante toda tu vida. Aprendiste que es real y que no. Y todo lo que no encaja en esa definición, lo descartas automáticamente. Entonces no es que no percibas. Es que no lo reconoces. Pero aquí es donde todo empieza a cambiar. Porque no necesitas crear nada nuevo. No necesitas adquirir un don. Necesitas quitar lo que lo está bloqueando. Y eso comienza con algo mucho más simple de lo que imaginas. Aprender a hacer espacio. Espacio en la mente, espacio en el cuerpo,
espacio en tu atención. Porque cuando el ruido baja, algo empieza a aparecer. No de forma explosiva. No de forma dramática. Sino de manera sutil. Empiezas a notar tus pensamientos en lugar de perderte en ellos. Empiezas a sentir tu cuerpo en lugar de ignorarlo. Empiezas a reconocer emociones sin evitarlas. Y en ese proceso, algo se ordena. Tu percepción se vuelve más clara. Más estable. Más presente. Y desde ahí, todo lo demás empieza a desarrollarse de forma natural. No como algo que fuerzas. Sino como algo que emerges. Pero aquí es donde muchas personas cometen un error. Intentan avanzar demasiado rápido. Buscan experiencias intensas, resultados inmediatos, señales claras. Y cuando eso no ocurre, se frustran. Pero este proceso no funciona así. Empieza en lo sutil. Y si no aprendes a ver lo sutil, nunca vas a llegar a lo profundo. Por eso, lo más importante en esta etapa no es hacer más. Es hacer mejor. Escuchar tu primera sensación en lugar de sobreanalizar. Observar cómo te sientes en distintos ambientes. Tomarte momentos de silencio sin distracciones. Pequeñas acciones que, con el tiempo, generan un cambio enorme. Porque empiezas a entrenar tu atención. Y la atención es la puerta de entrada a todo esto. A medida que avanzas, empiezas a notar señales. No externas. Internas. Mayor sensibilidad, cambios en tu forma de pensar, intuiciones más claras, necesidad de estar más contigo mismo. Y también dudas. Muchas dudas. Pero eso no significa que estés retrocediendo. Significa que estás entrando en un territorio nuevo. Uno donde la lógica ya no es suficiente. Y donde necesitas desarrollar algo más. Discernimiento. Porque no todo lo que sientes es intuición. No todo lo que percibes es una señal. Y no todo lo que aparece internamente es verdad. Y aprender a diferenciar eso es lo que te mantiene en equilibrio. A medida que continúas, te das cuenta de algo fundamental. No todos los dones se manifiestan igual. Algunas personas sienten más. Otras saben. Otras perciben imágenes internas o comprensiones profundas, y entender tu forma natural es clave. Porque si intentas desarrollar algo que no es tu canal principal, te vas a frustrar. Pero cuando trabajas con tu tendencia, todo fluye. Sin forzar. Sin luchar. Sin necesidad de encajar en un molde. Y entonces, poco a poco, esto deja de ser algo que practicas. Y empieza a ser algo que vives. No necesitas sentarte a activar nada. Porque tu forma de percibir ya cambió. Tus decisiones son más claras. Tus relaciones más conscientes. Tu forma de responder a la vida más estable. No porque todo sea perfecto. Sino porque estás más presente. Y eso es lo que realmente transforma todo. Porque este camino no se trata de volverte alguien especial. Se trata de volverte más consciente. Más conectado. Más honesto contigo mismo. Y cuando eso ocurre, lo que llamas dones, deja de ser algo extraño. Y se convierte en algo natural. A medida que empiezas a prestar más atención a lo que ocurre dentro de ti, algo cambia de forma casi imperceptible. Ya no reaccionas igual, ya no ignoras lo que sientes con tanta facilidad, y poco a poco empiezas a notar que hay una diferencia entre lo que piensas, y lo que realmente percibes. Y esa diferencia es clave. Porque durante mucho tiempo viviste completamente identificado con tu mente. Pensabas algo, y eso era la verdad. Sentías algo, y lo evitabas o lo explicabas rápidamente. Pero ahora aparece un espacio. Un pequeño espacio entre lo que ocurre, y tu respuesta. Y en ese espacio empieza a desarrollarse algo que sostiene todo este proceso, la conciencia. No como una idea, sino como una experiencia directa. Empiezas a observar tus pensamientos sin quedarte atrapado en ellos.
Notas emociones sin reaccionar automáticamente. Percibes sensaciones sin necesidad de explicarlas de inmediato. Y eso cambia completamente tu forma de relacionarte contigo mismo. Porque ya no estás completamente dentro de la experiencia. También estás observándola. Y desde ese lugar, tu percepción se vuelve más clara. Más limpia. Menos distorsionada. Pero aquí aparece un punto importante que muchas personas no entienden al principio. A medida que te vuelves más consciente, no solo percibes mejor lo externo. También empiezas a ver con más claridad lo interno. Y eso incluye cosas que quizás no habías querido mirar antes. Patrones repetitivos. Reacciones automáticas. Emociones acumuladas. Formas de pensar que ya no tienen sentido, pero que siguen presentes. Y eso puede ser incómodo. Porque rompe la idea que tenías de ti mismo. Pero al mismo tiempo, es lo que te permite avanzar. Porque no puedes desarrollar una percepción profunda si estás filtrando constantemente lo que ves dentro de ti. Este proceso requiere honestidad. No perfección. Honestidad. Ver lo que está, sin maquillarlo. Sin justificarlo. Sin evitarlo. Y eso es lo que empieza a limpiar tu percepción. Porque cada vez que dejas de negar algo, de resistir algo o de taparlo, liberas energía que estaba bloqueando tu capacidad de sentir con claridad. Y en ese espacio liberado, algo se abre. Tu intuición se vuelve más accesible. Tu sensibilidad más precisa. Tu comprensión más directa. Pero esto no ocurre de un día para otro. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Porque esperan que el desarrollo espiritual sea siempre ascendente, siempre claro, siempre positivo. Pero no es así. Hay momentos de claridad, y momentos de confusión. Momentos de conexión, y momentos de desconexión. Y eso no significa que estés retrocediendo. Significa que estás integrando. Porque cada vez que accedes a un nivel más profundo de percepción, también accedes a un nivel más profundo de tu estructura interna. Y eso incluye todo. Lo que te gusta, y lo que no. Lo que entiendes, y lo que todavía no. Por eso, uno de los aprendizajes más importantes en este camino es dejar de buscar estabilidad absoluta, y empezar a desarrollar estabilidad dentro del cambio. Aprender a sostenerte incluso cuando no tienes todas las respuestas. Aprender a confiar en tu proceso incluso cuando no es claro. Porque la claridad no siempre llega antes de avanzar. Muchas veces llega después. Y en ese recorrido, empiezas a notar algo interesante. Tus decisiones cambian. No porque estés pensando más. Sino porque estás sintiendo diferente. Empiezas a elegir desde un lugar más interno. Más alineado. Menos condicionado por el miedo, la presión externa o la costumbre. Y eso empieza a impactar tu vida de forma concreta. Tus relaciones cambian. Algunas se profundizan. Otras se transforman. Y algunas simplemente dejan de tener sentido. No por rechazo. Sino porque ya no hay resonancia. También cambia tu relación con el tiempo. Dejas de vivir completamente proyectado hacia el futuro o atrapado en el pasado. Empiezas a tener más momentos reales en el presente. Y eso, aunque parece simple, es una de las bases más importantes de todo este proceso. Porque tus dones no existen en el pasado. Ni en el futuro. Existen en lo que estás percibiendo ahora. Y cuanto más presente estás, más accesibles se vuelven. Pero para que esto se sostenga, necesitas algo más que comprensión. Necesitas práctica. No práctica rígida. No perfecta. Sino constante. Pequeños momentos donde eliges observar en lugar de reaccionar. Donde eliges sentir en lugar de evitar. Donde eliges escuchar en lugar de llenar el espacio con ruido. Y eso, repetido en el tiempo, cambia tu sistema. No de forma brusca. Sino progresiva. Estable.
real. A medida que esto se consolida, empiezas a notar que tu percepción ya no depende tanto del esfuerzo. No tienes que intentar sentir. No tienes que forzar intuición. Simplemente ocurre. Porque ya no está bloqueado. Y ese es uno de los cambios más importantes. Pasas de intentar percibir, a darte cuenta de que siempre estuviste percibiendo. Solo que ahora lo reconoces. Y en ese reconocimiento, aparece algo más. Confianza. No una confianza basada en resultados externos. Sino una confianza interna. En tu capacidad de sentir. De observar. De comprender. Y esa confianza cambia la forma en la que te mueves en el mundo. Ya no necesitas tantas confirmaciones externas. No necesitas validar cada decisión con alguien más. No necesitas entender todo antes de actuar. Empiezas a moverte con más claridad interna. Incluso cuando no tienes todas las respuestas. Y eso no te vuelve impulsivo. Te vuelve coherente. Porque tus decisiones empiezan a alinearse con lo que realmente percibes. No con lo que crees que deberías hacer. Y en ese punto, algo se integra. Tu mundo interno y tu vida externa dejan de estar separados. Lo que sientes influye en lo que haces. Y lo que haces refleja lo que sientes. Y eso crea una sensación de coherencia que antes no estaba. Pero incluso en este punto, el camino no se detiene. Porque siempre hay más profundidad disponible. Más sutileza en la percepción, más claridad en la comprensión. Más capacidad de sostener lo que aparece. Y eso no significa que tengas que hacer más. Significa que puedes seguir refinando. Ajustando. Profundizando. Sin prisa. Sin presión. Porque esto no es una carrera. Es un proceso de descubrimiento continuo. Y cuanto más lo recorres, más te das cuenta de algo fundamental. No estabas buscando algo fuera. Estabas volviendo a algo que ya estaba dentro de ti. Algo que nunca se fue. Solo estaba cubierto. Y ahora, poco a poco, empieza a mostrarse. Con más claridad. Con más fuerza. Con más presencia. Y eso es lo que realmente transforma todo. A medida que este proceso avanza, hay un punto en el que dejas de buscar explicaciones, y empiezas a observar patrones. Patrones en lo que sientes. En lo que piensas. En cómo reaccionas. Y eso cambia completamente la forma en la que entiendes tu experiencia. Porque ya no ves cada momento como algo aislado. Empiezas a ver continuidad. Empiezas a darte cuenta de que muchas de tus reacciones no nacen en el presente, sino en acumulaciones del pasado que siguen activas dentro de ti. Y aquí aparece algo fundamental. No puedes desarrollar una percepción clara si tu sistema está constantemente reaccionando a lo que no ha sido procesado. Esto no es un problema. Pero sí es un punto clave. Porque muchas personas intentan abrir su percepción sin antes estabilizar su base interna. Y eso genera confusión. Porque empiezan a sentir más, pero no entienden qué es propio y qué no. No distinguen entre intuición y reacción emocional. Entre percepción real y proyección. Y entonces el proceso se vuelve inestable. Por eso, en esta etapa, lo más importante no es percibir más. Es percibir mejor. Con más claridad. Con más calma. Con más presencia. Y eso implica algo que no siempre es cómodo. Empezar a hacerte responsable de lo que ocurre dentro de ti. No en el sentido de culparte. Sino en el sentido de reconocer. Reconocer que no todo lo que sientes viene de afuera. Reconocer que hay partes de ti que reaccionan automáticamente. Reconocer que hay historias internas que siguen activas, incluso cuando ya no tienen sentido. Y en lugar de intentar eliminarlas rápidamente, empiezas a observarlas. Sin urgencia. Sin rechazo. Porque cada vez que observas algo sin reaccionar automáticamente, le quitas fuerza. Y cuando pierde fuerza,
deja de distorsionar tu percepción. Este proceso requiere paciencia. Pero también requiere algo más. Consistencia. No grandes cambios. No esfuerzos extremos. Sino pequeños momentos repetidos en el tiempo. Momentos donde eliges no reaccionar de inmediato. Donde eliges sentir antes de interpretar. Donde eliges quedarte presente incluso cuando lo que aparece no es cómodo. Y eso va generando un cambio profundo. Tu sistema empieza a regularse. Tu mente se vuelve menos invasiva. Tu cuerpo más disponible. Y tu percepción más estable. En este punto, muchas personas empiezan a notar algo que antes no estaba. Una especie de claridad silenciosa. No es una voz. No es una idea compleja. Es más bien una sensación de dirección. Sabes cuándo algo está alineado, y cuándo no. Sin necesidad de explicarlo. Y eso empieza a influir en tu forma de actuar. Ya no tomas decisiones solo desde la lógica. Ni solo desde la emoción. Empiezas a integrar. Y esa integración genera coherencia. Pero también genera cambios. Cambios en cómo te relacionas. Cambios en lo que toleras. Cambios en lo que eliges. Y eso puede generar incomodidad. Porque no siempre coincide con lo que esperabas. A veces implica soltar dinámicas que ya no funcionan. A veces implica decir cosas que antes evitabas. A veces implica elegirte a ti, incluso cuando eso no es lo más cómodo. Y en ese proceso, es normal que aparezcan dudas. Dudas sobre si estás haciendo lo correcto. Sobre si estás interpretando bien lo que sientes. Sobre si todo esto tiene sentido. Y esas dudas no son un obstáculo. Son parte del proceso. Porque te obligan a afinar. A no aceptar cualquier cosa como verdad. A desarrollar discernimiento. Y el discernimiento es lo que diferencia una percepción clara, de una percepción confusa. No se trata de confiar ciegamente en todo lo que sientes. Se trata de aprender a observarlo, entenderlo y verificarlo en la experiencia. Y eso se construye con el tiempo. A través de la práctica. A través de la repetición. A través de la atención. A medida que esto se fortalece, empiezas a notar que tu relación con el entorno cambia. No porque el entorno sea distinto. Sino porque tu forma de percibirlo lo es. Empiezas a notar matices. Detalles. Cambios sutiles en las personas, en los espacios, en las dinámicas. Y eso no te vuelve más reactivo. Te vuelve más consciente. Pero para que eso no se convierta en sobrecarga, necesitas algo fundamental. Regulación. No puedes estar abierto todo el tiempo sin descanso. No puedes absorber todo sin filtrar. Necesitas momentos donde tu sistema se estabilice. Donde vuelvas a ti. Donde sueltes lo que no es tuyo. Y eso no es debilidad. Es equilibrio. Porque desarrollar percepción sin regulación genera saturación. Pero desarrollar percepción con regulación genera claridad. Y esa claridad es la base de todo lo demás. En este punto del proceso, también empieza a cambiar tu relación con el control. Ya no necesitas entender todo antes de avanzar. No necesitas tener certeza absoluta para tomar decisiones. Empiezas a confiar más en lo que percibes. Incluso cuando no puedes explicarlo completamente. Y eso abre un espacio nuevo. Un espacio donde puedes moverte con más libertad. Menos condicionado por el miedo. Menos limitado por la duda constante. Pero esto no significa que todo se vuelva fácil. Significa que te vuelves más capaz de sostener lo que aparece. Más capaz de adaptarte. Más capaz de responder en lugar de reaccionar. Y eso, aunque no siempre es visible desde afuera, es un cambio profundo. Porque transforma tu experiencia desde adentro. A medida que avanzas, también empiezas a notar que no todo lo que percibes necesita acción inmediata. Antes, cualquier sensación podía llevarte a reaccionar.
Ahora, puedes observar sin actuar. Puedes sentir sin interpretar de inmediato. Puedes darte tiempo. Y ese tiempo crea claridad. Porque muchas veces, lo que parece importante en el momento, se reordena cuando no reaccionas automáticamente. Y eso evita errores. Evita confusiones. Evita decisiones impulsivas basadas en interpretaciones incompletas. Y poco a poco, empiezas a desarrollar algo muy valioso. Estabilidad interna. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no dependes tanto de que todo esté claro para estar bien. Puedes estar en medio de la incertidumbre, y aún así sostenerte. Puedes no tener todas las respuestas, y seguir avanzando. Y eso cambia todo. Porque te permite seguir profundizando sin miedo. Sin necesidad de controlarlo todo. Sin necesidad de tener garantías. Solo con la confianza de que puedes observar, sentir y adaptarte. Y desde ahí, el proceso continúa. No como algo que tienes que forzar, sino como algo que sigue desplegándose. Cada vez con más claridad. Cada vez con más profundidad. Cada vez con más presencia. En este punto del proceso, algo empieza a asentarse dentro de ti. Ya no es solo comprensión. Ya no es solo práctica. Es una forma distinta de estar presente en tu propia experiencia. Empiezas a notar que no necesitas hacer tanto esfuerzo para percibir. Que ya no tienes que recordarte constantemente que observes o que sientas. Simplemente ocurre con más naturalidad. Y eso marca un cambio importante. Porque pasas de intentar estar consciente, a empezar a ser consciente. Pero con este cambio también aparece un nuevo desafío. La integración real. Porque es fácil sentirse conectado en momentos de calma, en silencio, cuando estás solo o en un entorno controlado. El verdadero proceso ocurre cuando llevas todo esto a situaciones reales. Conversaciones incómodas. Decisiones importantes. Momentos de presión. Relaciones complejas. Ahí es donde se ve si lo que estás desarrollando está realmente integrado. Y al principio, es normal que sientas una especie de contraste. Momentos donde estás muy presente, y otros donde vuelves a reaccionar como antes. Momentos de claridad, y momentos de confusión. Pero eso no es retroceso. Es ajuste. Tu sistema está aprendiendo a sostener esta nueva forma de percibir en contextos más exigentes. Y eso lleva tiempo. Por eso, en esta etapa, lo más importante no es evitar los momentos de desconexión. Es aprender a volver. Volver al cuerpo. Volver a la respiración. Volver a la observación. Sin juicio. Sin frustración. Porque cada vez que vuelves, refuerzas el proceso. Y poco a poco, esos momentos de desconexión se vuelven más cortos. Más fáciles de reconocer. Más simples de atravesar. Al mismo tiempo, empiezas a notar algo más sutil. Tu relación con las emociones cambia. Ya no las ves como algo que tienes que evitar o controlar. Empiezas a verlas como información. Como señales de lo que está ocurriendo dentro de ti. Y eso transforma completamente tu experiencia emocional. Porque en lugar de reaccionar automáticamente, puedes observar. Puedes sentir sin perderte. Puedes permitir que una emoción esté presente sin necesidad de actuar desde ella. Y eso genera espacio. Espacio para elegir. Espacio para responder. Espacio para no repetir patrones. En paralelo, tu percepción del entorno también se vuelve más refinada. Empiezas a notar dinámicas que antes pasaban desapercibidas. Cambios sutiles en las personas. Incoherencias entre lo que alguien dice y lo que transmite. Ambientes que se sienten distintos sin que haya una razón evidente. Pero aquí aparece algo muy importante. Percibir más no significa juzgar más. No se trata de etiquetar todo lo que sientes. No se trata de sacar conclusiones rápidas. Se trata de observar.
Dejar que la información esté, sin necesidad de interpretarla de inmediato. Porque muchas veces, la claridad aparece cuando no fuerzas una conclusión. Y eso requiere paciencia. Y confianza. Confianza en que no necesitas entender todo al instante. A medida que esto se consolida, también cambia tu forma de relacionarte con el tiempo. Empiezas a tener más momentos reales en el presente. No porque lo intentes constantemente, sino porque tu atención ya no está tan dispersa. Y eso tiene un efecto directo en tu percepción. Porque cuanto más presente estás, más disponible estás para notar lo que ocurre. No lo que pasó. No lo que podría pasar. Sino lo que está pasando ahora. Y ahí es donde todo se vuelve más claro. También empiezas a notar que tu energía ya no se dispersa de la misma forma. Antes, cualquier estímulo podía arrastrarte. Una conversación, una emoción, una situación externa. Ahora hay más estabilidad. Más centro. No porque no te afecte nada. Sino porque puedes regularte. Puedes darte cuenta de lo que está pasando, mientras está pasando. Y eso te permite intervenir. Respirar. Tomar distancia. Elegir cómo responder. Ese tipo de regulación es lo que convierte la percepción en algo útil. Porque sin regulación, percibir más puede volverse abrumador. Pero con regulación, percibir más se convierte en claridad. En dirección. En herramienta. En este punto, también es común que cambie tu forma de tomar decisiones. Ya no necesitas analizar tanto. No necesitas buscar tantas opiniones externas. Empiezas a confiar más en lo que sientes internamente. No de forma impulsiva. Sino de forma alineada. Y eso se nota en los resultados. No porque todo salga perfecto. Sino porque hay más coherencia entre lo que sientes y lo que haces. Y esa coherencia genera estabilidad. Aun cuando las cosas no salen como esperabas. Porque sabes que actuaste desde un lugar claro. Y eso reduce la duda. Reduce el arrepentimiento. Reduce la necesidad de validación externa. Pero incluso en este nivel, el proceso sigue. Porque siempre hay más profundidad disponible. Más capas por ver. Más sutilezas por percibir. Y eso no es algo que deba apurarte. Al contrario. Es algo que puedes permitir que ocurra. Sin presión. Sin exigencia. Sin la necesidad de llegar a algún lugar. Porque en este punto ya puedes ver algo con más claridad. No se trata de alcanzar un estado perfecto. Se trata de desarrollar una relación más consciente contigo mismo. Una relación donde puedes observarte sin juzgarte constantemente. Donde puedes sentir sin evitar. Donde puedes decidir sin depender completamente de factores externos. Y eso, aunque no sea espectacular desde afuera, transforma completamente tu experiencia interna. Tu vida no necesariamente cambia de un día para otro. Pero tu forma de vivirla sí. Y eso, con el tiempo, cambia todo lo demás. Porque cuando tu percepción cambia, tus decisiones cambian. Cuando tus decisiones cambian, tu realidad también lo hace. Y todo eso comienza a integrarse de forma cada vez más natural. Sin necesidad de separarlo en prácticas. Sin necesidad de aislarlo en momentos específicos. Simplemente se vuelve parte de ti. Parte de cómo observas. De cómo sientes. De cómo respondes, y en ese punto, ya no estás intentando desarrollar algo. Estás viviendo desde un lugar distinto. Más claro. Más presente. Más consciente. Y en este punto, lo que antes parecía algo externo, algo que tenías que buscar, aprender o activar, empieza a sentirse diferente. Más cercano. Más natural. Más tuyo. Ya no se trata de entender qué son los dones espirituales. Se trata de reconocer cómo están presentes en tu experiencia. Porque si miras hacia atrás, probablemente ya puedas ver algo con claridad.
Momentos donde sentiste algo y era correcto. Decisiones que tomaste sin lógica, pero que tenían sentido. Situaciones donde percibiste algo antes de que fuera evidente. Eso ya estaba ahí. Siempre estuvo. La diferencia es que ahora puedes verlo. Y cuando empiezas a verlo, cambia tu relación con todo esto. Dejas de buscar validación constante. Dejas de necesitar pruebas externas para cada cosa que percibes. No porque tengas todas las respuestas, sino porque empiezas a confiar en tu experiencia directa. Y esa confianza no aparece de golpe. Se construye. A través de cada momento donde elegiste observar en lugar de reaccionar. Donde elegiste sentir en lugar de evitar. Donde elegiste escuchar en lugar de llenar el espacio con ruido. Cada uno de esos momentos fue ajustando algo dentro de ti. Afinando tu percepción. Ordenando tu sistema. Y eso es lo que te permite llegar a este punto con más claridad. Pero incluso aquí, es importante entender algo. Este no es el final. No hay un punto donde todo esté completamente resuelto. No hay un estado permanente de claridad absoluta. Lo que hay es un proceso continuo. Un proceso donde sigues profundizando, refinando, ajustando. A veces con más claridad. A veces con más preguntas. Y ambas cosas son parte del camino. Porque cada nuevo nivel de percepción también trae nuevos niveles de comprensión. Y eso implica seguir aprendiendo. No desde la información. Sino desde la experiencia. Desde lo que observas en ti. Desde lo que notas en tu forma de responder. Desde cómo te relacionas con lo que ocurre. Y en ese recorrido, empiezas a darte cuenta de algo importante. No necesitas hacer tanto para avanzar. No necesitas acumular técnicas. No necesitas buscar constantemente algo nuevo. Muchas veces, avanzar significa volver a lo básico. Volver al silencio. Volver a la respiración. Volver a observar sin intervenir. Porque ahí es donde todo se ordena nuevamente. Ahí es donde recuperas claridad cuando algo se vuelve confuso. Ahí es donde te reconectas cuando sientes que te dispersas. Y esa simplicidad es lo que sostiene todo el proceso a largo plazo. Porque lo complejo no siempre es más profundo. Muchas veces, lo profundo es lo más simple. Pero requiere presencia. Requiere atención. Requiere disposición para estar contigo sin distracciones constantes. A medida que esto se integra más, también cambia tu forma de ver tu propio proceso. Dejas de medirlo solo por resultados visibles. Empiezas a notar cambios más sutiles. Cómo reaccionas menos automáticamente. Cómo necesitas menos validación. Cómo puedes sostener emociones sin desbordarte. Cómo puedes tomar decisiones con más claridad interna. Y eso es crecimiento. Aunque no sea espectacular. Aunque no sea evidente para otros. Es real. Y es estable. También empiezas a aceptar algo que antes quizás resistías. Que no siempre vas a estar conectado. Que habrá momentos de ruido. Momentos de duda. Momentos donde parece que todo se apaga un poco. Y eso no significa que perdiste lo que desarrollaste. Significa que estás atravesando otra fase del proceso. Una fase de integración. De ajuste. De reorganización interna. Y cuando entiendes eso, dejas de luchar contra esos momentos. Y empiezas a transitarlos con más calma. Sin entrar en desesperación. Sin pensar que todo se perdió. Simplemente observando. Permitiendo. Y volviendo cuando sea necesario. Esa capacidad de volver es más importante que la de mantenerte siempre en un estado ideal. Porque es lo que hace que el proceso sea sostenible. Real. Integrado. Y con el tiempo, algo se vuelve evidente. Esto no se trata de desarrollar algo extraordinario. Se trata de dejar de interferir con algo que ya es natural. Tu capacidad de percibir. De sentir. De entender.
de responder con más conciencia. Y cuando dejas de interferir tanto, eso aparece solo. No como algo llamativo, sino como algo claro, silencioso, estable. Y desde ahí, tu forma de vivir cambia. No necesariamente en lo externo de inmediato, pero sí en lo interno. Y eso, tarde o temprano, se refleja afuera. En tus decisiones. En tus relaciones. En la forma en la que eliges moverte en el mundo. No porque tengas que demostrar nada, sino porque ya no puedes ignorar lo que percibes. Y eso te lleva a vivir de una forma más coherente. Más alineada. Más real. Y quizás eso es lo más importante de todo este camino. No los dones en sí, sino lo que generan en ti. Más presencia. Más claridad. Más conexión contigo mismo. Y desde ahí, todo lo demás se construye. No como algo forzado, sino como una consecuencia natural de estar más consciente. Más atento. Más disponible para lo que realmente está pasando en tu experiencia. Y en ese punto, ya no estás buscando activar algo. Ya estás viviendo desde ello. Y eso, es donde todo empieza de verdad.